El doctor Marcos Ibazeta, ex juez contra el terrorismo, está con nosotros y la pregunta que nos planteaba Fernando Marcelo en su nota es si solo había un tema de brazo legal, si se quiere, o apoyo económico en Argentina y en cualquier caso, ¿cuál es la situación de estos ex condenados, algunos todavía investigados como Marta Huatay, por terrorismo? Yo le preguntaba al doctor Ibazeta durante la pausa, ¿hay que hacer ajustes en la ley antiterrorista? Bienvenido, doctor. Muchas Buenas gracias. noches, gracias. Evidentemente que hay que hacer ajustes, pero no olvidemos que estamos en una guerra política, que Sendero Luminoso inició su lucha armada, utilizó el mecanismo militar, perdió, pero le toma el pelo al Estado con su acuerdo de paz, deja de cometer delitos, asesinatos, y sale del marco de la ley antiterrorista, pero activa todo el círculo internacional, infiltrados, tenemos de todo con las diásporas marxistas que se metieron en todas las entidades, generaron jurisprudencia sobre el debido proceso, sobre la no criminalización de la protesta, el derecho penal del enemigo, porque el objetivo es maniatar al Estado y poder infiltrar. Y en la guerra política nos hizo pedazos, porque en la cárcel deben haber 300... Así de contundente. Así de contundente. Y el objetivo era tomar educación, porque con la educación se borraba la mente histórica y el Estado siempre iba a estar lejos de la población. Pero el trabajo de hormiga de ellos iba a continuar por el dicho de ellos, ¿no? No tienen tiempo, no importan cuántas generaciones pasen, los problemas se pueden perder generaciones, pero mientras su ideología esté vigente y el aparato esté vigente y la organización esté vigente, ellos van a estar presentes. Y la organización está vigente. Está vigente la organización. ¿Y Abimael Guzmán qué hace después? Para que no hablen de pertenencia e incluyan en pertenencia a Sendero a los nuevos líderes, genera el organismo de fachada Movadef e internacionaliza abiertamente Movadef. Hubo Movadef Chile, Movadef Argentina en el barrio de La Boca y Movadef Bolivia. ¿Y por qué se lo digo? Porque aparecían en las redes y yo les pedí ser su contacto. Me toleraron los chilenos hasta que en determinado momento comenzaron los insultos y lo que ellos dicen. Esto me llevó a hacer un análisis. Dice, ¿qué está pasando? Claro, la viuda de José María Arguedas estaba allá, pero en la Argentina el populismo nos demostró que siempre premia, porque acostumbra a la población a tener el bueno que le da mendrugos para que no se muera de hambre. Ahora, para llevar toda esta estrategia que usted nos dice, que pase por generaciones, donde el tiempo no importe, mientras la ideología esté viva, se requieren recursos, sin duda. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Y por qué no pueden ser fiscalizados? ¿Y por qué no se puede penalizar el uso de esos recursos a favor de una ideología claramente terrorista? También por miopía, ¿no? O de repente por desesperación, porque el Perú enfrentó este fenómeno al que no estaba preparado. Entonces fuimos al combate militar. Al final se activa inteligencia, pero para descubrir células, porque ellos compartimentalizaban. Pero no se generaron equipos para hacer el seguimiento del financiamiento. Entonces, anoche yo escuchaba en todos los noticieros, se ha ido, no han pagado la reparación civil, no han pagado... Oiga, un sujeto que le entrega la vida, su trabajo, su familia a Abimael Guzmán, no tiene patrimonio, pues. Pero ¿quién tiene el patrimonio? Esa es la pregunta. La organización. ¿Y quién mueve ese patrimonio? No el de abajo, sino la cúpula. ¿Y quién es la cúpula hoy? Tienen su comité central. ¿Marta Huatay continúa siendo parte de eso? Todos, pero en la sombra, para que las nuevas generaciones estén más libres. Es interesante cuando usted dice que se colocaron al margen de la ley,
Porque claro, la ley restringe, y es por eso que se habla de terruqueo, cuando uno se refiere al terrorismo en el Perú, dicen, pero no pertenece a una organización, no se puede ser categórico. Y es porque el concepto de terrorismo está vinculado a la pertenencia a Sendero y el MRTA. Así es. Entonces, al colocarse fuera de eso, ya no son terroristas. Ese ha sido el argumento, ¿no? Durante las últimas protestas y los intentos de toma, por ejemplo, de los aeropuertos, que en la práctica son actos para infundir terror. Claro, comenzaron con la falacia y lo convirtieron en un sofisma. Por eso, repito, Abimael dijo, generen Movadef. Por eso le preguntaba, ¿y el cambio de la norma, de qué manera debería producirse? Ampliar el espectro. Es decir, incluir como terrorismo otro tipo de actividades, no solamente vincular la ley a la pertenencia a dos grupos plenamente identificados en la historia del país como Sendero Luminoso. Así es. Y vamos a analizar concretamente algo. Pero para terminar, de Movadef nace CONARE, Castillo nace de CONARE, llega al gobierno y FENATEP, pero en línea son Sendero. Pero no les podemos decir senderistas. A eso voy. Entonces, su actuación política ya no se vincula a Sendero. Al internacionalizarse se encuentran con el Foro de Sao Paulo, que les pone una línea de acción. Utilicen el marco normativo, utilicen las contiendas electorales, utilicen las redes sociales para mover la propaganda y generar una nueva mentalidad en la gente. Y nos descuidamos de las redes. O sea, los canales limeños no se ven en el interior del país, pero los chicos están todo el día con su celular y los programas en redes pues son miles. Yo tengo un programa y tengo 10 que se presentan siempre insultando, insultando. No hay uno solo que opine bien. Entonces, tenemos un sistema de redes que no se combate. Claro, hace poco hubo unas sentencias que comentamos aquí en el programa, sentencias de condena a la apología al terrorismo en redes sociales, digamos, que marcaron de alguna manera una jurisprudencia interesante. Por eso le hablaba yo de adecuar nuestro marco legal, de modo que se convierta en delito qué tipo de acción, por ejemplo, porque no se puede decir a partir de ahora se declara que FENATEP o que Movadef es cualquier inclusión en Movadef es terrorismo, digamos, o habría que hacerlo así directo, no se puede. Hay que calificar los niveles de participación, ¿no? Ajá. O es pertenencia a una organización, por ejemplo, que sigue el pensamiento Gonzalo. La pregunta es, ¿por qué no hemos ilegalizado el pensamiento Gonzalo? Así como se legalizó todo el nazismo. Entonces acá nos salieron con la libertad de pensamiento, de ideas. Oigan, esas no son ideas que proteger, que defender. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Sendero, con todos sus órganos de diferente nombre, y el MRTA, que ya no se sabe cómo se llama, se vinculan al Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo le dice, no más lucha armada. Si saben manejar redes, si saben infiltrarse en la base social, nosotros manipulamos la mente individual, la convertimos en colectivo, y llegamos al poder y hacemos lo que quisimos con la lucha armada desde el poder. Destruimos el Estado de Derecho, destruimos el sistema democrático y lo convertimos en un sistema totalitario de tipo chavista. Claro, que era lo que más o menos anunciaba Castillo en esta intentona golpista. No, está escrito en su plan de gobierno. De acuerdo. ¿Y a quién le...? Sí, además, ¿a quién le corresponde esa tarea? ¿Es al Congreso? Mire, el Estado es uno. Yo creo que los que detentan poder tienen que sentarse en una mesa y si ellos no saben, que convoquen a los que saben y que empiecen a ver las aristas del problema. Porque ahora nosotros estamos sujetos a ataque. No hay protesta válida ahora. Lo que tenemos es sabotaje. Y sabotaje
de grupos que quieren llegar al poder e imponernos su ideología y su metodología. Y si usted analiza bien las acciones de sabotaje, que está probado que son financiadas y que están en línea a Bolivia y a la Argentina, y antes de que me olvide, están en la Argentina porque la crisis argentina es terrible. Y en la última directiva del Grupo de Sao Paulo y el Grupo de Puebla es que hay que acelerar la desestabilización de los países donde hay crisis para mantener el poder. Y entonces, si nosotros estamos bajo sabotaje, ahí, por ejemplo, la traición a la patria. ¿Quién desde el interior del país está prestando a la instigación extranjera, porque el país extranjero no necesita declararnos la guerra, para sabotear nuestras instalaciones? Usted dice, si le entiendo bien, declarar, por ejemplo, o comprender como traición a la patria a alguien que bajo la influencia de un liderazgo extranjero destruye bienes para desestabilizar el funcionamiento correcto del Estado. No, destruir el Estado y tomar por asalto, porque un país que invade a otro país, lo primero que destruye o toma el control son sus vías de comunicación. Cuando llega dinero desde Bolivia, por ejemplo, para financiar protestas que van a atacar directamente, ya no hablamos solo de aeropuertos, pero sí de sedes del, por ejemplo, el Ministerio Público o el Poder Judicial, que son el Estado. Liberar territorio, eso se llama liberar territorio, donde no hay autoridad del Estado y donde los grupos de estos milicianos comiencen a hacer lo que les dé la gana. Y entonces, eso ya no es legítima protesta, o protesta pacífica, protesta como derecho constitucional. Estamos siendo víctimas de sabotaje abierto. Y tenemos contemplaciones con Evo Morales, hemos tardado mucho. Tenemos contemplaciones con Bolivia, hemos tardado mucho. Tenemos contemplaciones con Petro, estamos tardando mucho. ¿Por qué? Porque si Abimael nos ganó políticamente desde el exterior, fíjese, sabotaje interno, y tenemos una acción internacional de los presidentes chavistas que distorsionan la realidad y apoyan, abonan ese pensamiento colectivo que nace de un sofisma, lo convierten en verdad y nuestra población está en un desconcierto terrible. Y entonces aquí la pregunta es, ¿en ese desconcierto adelantamos elecciones? Complicado. Doctor, nos ha ganado el tiempo, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros para comentar este tema y hacer esas propuestas y no haber dejado fuera de nuestro mapa lo que ocurrió hace tiempo y no haberle hecho un seguimiento minucioso a lo que continúa todavía ocurriendo. Muchas gracias. Elsie. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos.